Bienvenidos al podcast La Biblia en Breve. En este episodio abordaremos una primera parte de la vida de un personaje judío muy importante, conocido como Saulo de Tarso o Pablo. Es llamado el apóstol a los gentiles, el apóstol de las naciones o simplemente el apóstol, un evangelizador y fundador de comunidades cristianas en varios de los más importantes centros urbanos del Imperio Romano, tales como Antioquía, Corinto, Efeso, Roma. Redactor también de los primeros escritos canónicos cristianos, Pablo, sin duda, una de las figuras más influyentes en toda la historia del cristianismo después de Jesús. Y después de esta pequeña breve introducción acerca de este personaje, pues podemos comenzar con el episodio. Saulo, cuyo nombre judío, que etimológicamente significa invocado o llamado, también tenía un cognomen, el cual él usó en sus epístolas, que era Paulo o Pablo, que etimológicamente significa pequeño o poco. Pablo o Saulo fue un predicador incansable, el cual, pues como vemos en sus escritos, no se quedó en un solo lugar, sino que siempre guiado por el Espíritu Santo, él fue y predicó a Jesús en muchos lugares, de muchas formas y de muchas maneras. O evangelizó, ¿no? En regiones donde no era, pues, tierra judía. Entonces yo veo como este apóstol o este evangelizador como esa bisagra que requería el evangelio en ese momento de trascender más allá de las regiones judías o hebreas hacia los nuevos creyentes gentiles. Por eso es que Pablo vemos que fue hacia Asia, hacia Europa, y es por eso que es conocido como el apóstol de los gentiles muchas veces, y de ahí que cobra su relevancia, porque nos dejó a nosotros unas epístolas totalmente enriquecedoras donde unifica lo que es la parte hebrea, pero también nos clarifica para nosotros como gentiles el significado de tales cosas. Sí, Pablo, Saulo, tiene mucho que hablar, ¿no? Muchas cosas. Y como mencionas, fue este personaje importante, ¿no? Que fue a predicar ya a los gentiles. Y eso es lo que tenemos nosotros, ¿no? Como que esa es la definición que damos de Pablo en retrospectiva después de que vemos su obra y conocemos su historia. Pero en este episodio queremos abordar la vida de Pablo, pero cómo se define él a sí mismo. Para eso tenemos como directriz Filipenses 3:5, que dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y arranca algo importante, ¿no? Aquí, porque su nombre es Saulo de Tarso. O sea, vivía en Tarso, ¿no? En esta región de Cilicia, de Turquía. Pero dice que fue circuncidado al 8º día. O sea, como que deja ver un poco más el trasfondo como de su familia, creo yo. Yo lo que veo es que aunque estaba en una región no judía, una jurisdicción no de Judea como tal, donde su familia no sabemos, ¿no? Porque probablemente habían emigrado muchos años antes o no tantos, pero habían cumplido sus padres con la circuncisión al 8º día. O sea, eso no había sido por él, sino había sido por la familia. Y cuando hace referencia a la tribu de Benjamín, o sea, sabía y conocía por sus antepasados y por lo que sus padres le habían infundido, así como lo circuncidaron, que él, aunque estuviera en una región, como dijimos al principio, que era Tarso, lo que hoy es Turquía, él era hebreo. Y luego él dice, incluso yo soy hebreo de hebreos, que creo que eso lo vamos a abordar más adelante, ¿no? Porque es una frase bastante relevante. Y luego dice que en cuanto a la ley fariseo. O sea, está diciendo, ya después yo siendo grande, después de que supe que era de la tribu de Benjamín, que fui circuncidado, que eso no dependió de mí, eso no dependía de mí, de mi elección, yo sí me hice fariseo. O sea, que en ese momento los fariseos pues eran personas que estudiaban mucho la Biblia y la ley, que era el Tanaj para su época. Con eso podríamos decir que el hecho de que fuera circuncidado al 8º día, como mencionas, del linaje de Israel, se veía que su familia era una familia judía viviendo en el extranjero, pero que guardaba la ley de Dios, ¿no? Y creo que eso es muy importante, como mencionan en la vida de Pablo, porque muchas cosas que su familia formó en él le fueron útiles a lo largo de su ministerio, incluyendo un poco una pregunta que tenemos aquí y que se relaciona con su familia, y es la de por qué Pablo era ciudadano romano. Ven que en Hechos 22-28 Pablo menciona que él era ciudadano romano y como ciudadano romano no debía haber recibido ese trato, ¿no? Que recibió ahí en un calabozo. ¿Podrían ahí alguien responder esa pregunta? Sabemos que para obtener la ciudadanía romana, esta se adquiría pues ya sea por nacimiento o por concesión o por manumisión. Entonces Pablo, en el versículo que acabas de citar, pues él mismo confirmó que él era
ciudadano romano de nacimiento. Las escrituras no nos dicen de qué manera sus familiares obtuvieron la ciudadanía romana, pero lo que sí podemos saber es que de alguna forma ellos quizás tenían una posición económica por medio de la cual pudieron hacerse ciudadanos romanos. Pero Pablo nos muestra también que él echó mano de esa ciudadanía para proclamar el evangelio cuando se encontraba en situaciones difíciles o comprometidas. Sí, como que usó esa ciudadanía como algo, como una coayuda. Sí. Para poder moverse por todo el imperio. Porque en Filipenses 3:20 él dice, en cambio, o sea, nosotros somos conciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. O sea, dice, somos ciudadanos del cielo, no desapegándose de toda ciudadanía. Y como decía antes Judá, o sea, usó la ciudadanía romana más como practicidad que como para decir, bueno, yo ya soy ciudadano romano y tengo un estatus mejor que el de Pedro, ¿no? O Sí. el de Mateo, quizá. Sino que lo usó como para esa parte práctica del evangelio. Muy cierto, le fue útil, ¿no? Y también otro personaje ahí como dato curioso fue Silas, ¿no? Con el que se encontraba esa vez, que también era ciudadano romano. Y estudiando un poco este versículo de Benjamín, quisiera compartirles algo que se me hizo bastante interesante, ¿no? Pablo menciona que es benjamita. Me gustaría como preguntarles qué personajes de la tribu de Benjamín recuerdan ustedes a lo largo de la Biblia. A mí a bote pronto se me viene a la mente Mardochai o Mardoqueo, Esther, ¿no? Que eran de la tribu de Esther. Benjamín. Pero creo que hay muchos más por ahí. Sí. Sí, pero son los que recuerdas. Sí. Sí, tenemos a Saúl, Sí, también. quien fue el primer rey de Israel. También tenemos a Og, que fue el segundo juez de Israel, y él fue el que los libró de los moabitas, entre algunos más. Y todos esos personajes que mencionan son importantes, ¿no? También estaría Jonathan, ¿no? El descendiente de Saúl. Pero hay muchas cosas como interesantes con Benjamín que las voy a listar así a grandes rasgos. La primera es que significa hijo de mi derecha. La segunda es que todos los personajes zurdos que aparecen en la Biblia son benjamitas. La otra es que Benjamín es el hijo más pequeño de Israel o de Jacob y es el único que nace en la tierra de Canaán, o sea, la tierra prometida. Sí. Tiene algo interesante que se me hizo es esa profecía. O sea, una profecía que relaciona a Pablo, al apóstol Pablo, con la profecía de un lobo arrebatador. No sé si recuerdan esta profecía que se encuentra en Génesis 49, cuando Israel bendice a cada uno de sus hijos. A Benjamín le dice que tú eres un lobo rapaz, que por la mañana caza su presa y en la noche reparte despojos. Muchos han relacionado esto con la guerra civil, ¿no? Que se ve en el libro de Jueces al final, cuando todas las tribus de Israel se enfrentan a la de Benjamín. Pero no sé si notan algo que es como particular, bueno, que se me hizo bastante interesante, es que todos los personajes que son benjamitas, todos son como grandes guerreros, ¿no? O sea, Mardoqueo y Esther que mencionaban al principio, ellos acabaron con los amalecitas, los descendientes de Amalec, cuando matan a Amán. Ahod acabó con esa opresión de los moabitas, ¿no? Cuando asesina al rey Eglod. Saúl pues representa como el primer reinado, en cierto modo fracasó, pero estableció, ¿no? el reino. Y Pablo como que hacen esta alusión a esa profecía que hace Israel, ¿no? O sea, como que profetiza una característica de los miembros de esa tribu, como una braveza, una fiereza, ¿no? O sea, que son capaces de matar por sus ideales, ¿no? En el caso de Pablo no se movía solo, se movía con una manada que podríamos decir que eran los fariseos, pero que tenía esta fiereza de acabar primero con los cristianos que pudo, ¿no? Por su ideal, y después de convertirse en un cristiano y acabar, consigo mismo, pues, ¿no? O sea, se sometió a un sacrificio vivo para predicar el evangelio y ser ese personaje que reconocemos. A lo mejor no se relaciona mucho con el episodio, pero me pareció interesante esto de los benjamitas. Oye, está bien comentar acerca de esta tribu, porque esta tribu de los benjamitas adquirió mucha reputación por su valentía y su habilidad en la guerra, y además se destacó por tener soldados que utilizaban las ondas, que tradicionalmente, como bien lo comentaste, manejaban con la mano izquierda. Por eso esta tribu es sobresaliente y es bueno comentarlo. ¿Pero eran ambidiestros ellos también? Ajá, sí, eran ambidiestros. Porque
Ajá, en cuanto dices que sí, me confirmas que eran ambidiestros, me parece también interesante porque dice Pablo en una parte de la Biblia que él se hace judío con los judíos, débil con los débiles, y que sabe también convivir con los gentiles, ¿no? Entonces pareciera como que tiene esta capacidad de ser ambidiestro, Ujú. no como tal de las manos, sino en cuanto a esto figurativo, porque incluso va con los griegos y les habla como tal, ¿no? En muchos de sus escritos citó muchos escritos griegos que para la comunidad griega eran conocidos, ¿no? Como si nos citaran hoy algún escritor, no sé, Ujú. mexicano, argentino, latinoamericano o conocido, cualquiera, que para nuestra cultura es conocida. Entonces, y al mismo tiempo Ujú. después para los hebreos también les habla como tal y como hebreos. Entonces pareciera que fuera también ambidiestro. Y cuando dices lo del lobo, sí siempre estuvo como rodeado de Silas, que le hizo carta a Timoteo con Lucas, ¿no? Etcétera. Pero también supo ser ese lobo solitario del que muchas veces se habla en la literatura o está en el imaginario social de lo que es un lobo solitario, ¿no? Cuando dice muchos me han abandonado y yo sé también estar en penurias y en desventuras. Entonces, como sí, como este lobo, pero que su presa es eh, el evangelio y las almas. O sea, pero en el sentido de predicar el evangelio correcto, positivo, así como lo fue antes cuando era ese lobo rapaz, por así decirlo, que iba tras los creyentes de Cristo, que también traía ese mismo celo, esa misma bravura, ¿no? De lobo y de irlos y sacarlos de las casas y llevarlos a las cárceles. Entonces es ese celo el que lo impulsaba como lobo, ¿no? Ujú. Sí, como que esa profecía se refería como a una característica, ¿no? De los miembros de esa tribu. Porque al final Pablo, pues, tenía que ser una persona de bastante fuerza de voluntad y de convicción, ¿no? Para entregar su vida a todo lo que hizo. Y siguiendo con Filipenses 3:5, después de que Pablo aclara su linaje y su tribu, Pablo menciona algo que se me hace interesante, dice que es un hebreo de hebreos. Y aquí me gustaría, antes de seguir un poco, hacer una explicación breve de lo que es esta parte, ¿no? Porque muchas veces se tiene en el colectivo la idea de que israelí, hebreo y judío son lo mismo, o sea, son sinónimos de. Pero creo que la diferencia está entre que israelí o israelita es el adecuado en alusión al moderno Estado de Israel, o sea, cualquiera que tiene papel o pasaporte israelí del Estado de Israel. Sería como el gentilicio, ¿no? Ándale. Mientras que el concepto de hebreo es utilizado para el aspecto étnico, la etnia, y en aquel tiempo de Pablo era utilizado así, ¿no? En aspecto étnico. Y judío era para lo religioso, o es para lo religioso, pero no necesariamente es así, ya que el término judío surge después de que Judá y Benjamín son las únicas dos tribus de Israel que regresan del cautiverio en Babilonia. Entonces, cuando llegan ahí, solo es la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, y son llamados los judíos, porque son descendientes de Judá. Mientras que lo que es hebreo tiene un trasfondo mucho más interesante, a mi parecer, y es que el primer hebreo de hebreos no era en una etnia o no era una raza, sino era la fe, ¿no? Todos recordamos este personaje, el gran patriarca Abraham, que es el hebreo. Y hebreo es eso, ¿no? Es como que significaba cruzador de ríos. Entonces creo que el hecho de hebreo tiene que ver con la fe. Y se me hace muy interesante aquí que Pablo se identifique a sí mismo no como judío, no como israelita, sino como hebreo. E incluso como hebreo de hebreos, ¿no? Ujú. O sea, como dijiste, hebreo es el que por la fe cruza, como Abraham trasciende. Pero Pablo dice, yo soy hebreo de hebreos porque yo voy más allá de lo que ya está en la fe dada en el antiguo pacto. O sea, realmente creo las nuevas promesas del Mesías y cruzo un poco más. O sea, voy un poco más allá un Sí. poco más allá de lo que es solamente la ley y toda esa ley que está escrita en el Tanaj, en el Antiguo Testamento como nosotros lo conocemos, la organizo, la estudio, la delucido bien y la plasmo en lo que fue ahora las epístolas y hace unas explicaciones que si no tuviéramos las epístolas de Pablo o las epístolas llamadas epístolas paulinas, pues no entenderíamos mucho quizá de lo que es el antiguo pacto, ¿no? Porque él condensó, clarificó y creo que al hacer eso, al hacerlo físicamente, ¿no? Porque fue más allá de donde habían ido muchos de los discípulos de Jesús, y incluso epistemológicamente fue más allá también.
a la forma de escribir. O sea, hizo, como dije antes, una aclaración de muchas cosas del Antiguo Pacto, y al ser eso, creo que fue como este hebreo de hebreos, que cruza más allá. Exacto. Que al final era un estilo de vida, ¿no? La fe de Pablo representa eso, ¿no? O sea, traía esa cultura de sus papás, pero como que lo llevó más allá de, ¿no? O sea, bastante interesante. Y el otro punto ahí que muestra esta convicción de Pablo es el hecho de que se mencione a sí mismo como, en cuanto a la ley, fariseo. Y como lo comentamos en el episodio de la plenitud de los tiempos, los fariseos eran una facción religiosa de las más fuertes, ¿no? De las más intensas que tenía el pueblo de Dios en aquel tiempo. Y en Hechos 26:4, Pablo describe esta etapa en la que estuvo con los fariseos, y dice así: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de vuestra religión, viví como un fariseo. Se menciona que era una secta muy rigurosa, y sí era algo, pues era una facción bastante fuerte, ¿no? En aquel tiempo. Pablo era un fariseo riguroso, como lo dice la cita bíblica que acabas de leer. Un fariseo que pues lo era al pie de la letra, y esto debido a sus acciones sobre sus enemigos cuando persigue a los cristianos. Y podemos decir en resumen que Pablo era un judío de profundas convicciones que lo llevó a la práctica. Primero, cuando era perseguidor de la iglesia, y después, pues sus profundas convicciones de haber creído en el Señor Jesucristo y también de llevarlo a la práctica, como ya venimos comentando acerca de él. Sí, toda esa parte es como bastante importante, y creo que es importante el hecho de que Pablo se identifique a sí mismo como fariseo, porque de alguna u otra manera los fariseos fueron los perushim, o sea, esta secta que buscaba el ser puro, ¿no? Ante la ley. Y aquí tenemos una pregunta que es la última de este episodio, y es: ¿cómo veía Jesús a los fariseos? Ahí nos volvemos un poco atrás a Jesús de Pablo, ¿no? Pero para entender el contexto de Pablo. Jesús, yo, por lo que dice Mateo 23, del 2 al 4, lo voy a leer y después digo lo que considero, ¿no? Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan, guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen pero no hacen. O sea, Jesús en estos versículos, en estas palabras que él dijo, no atacó la enseñanza de los fariseos o de los perushim. Él dijo incluso préstenles atención, hagan lo que dicen, porque no están haciendo algo inadecuado, no están enseñando una herejía, ¿no? Como tal. Simplemente a lo largo de su ministerio tuvo que lidiar mucho con la hipocresía de los fariseos. Y vemos muchos pasajes de la Biblia en cuanto a eso. Yo creo que no viene al caso ahorita citarlos tanto para no irnos de tema, pero Jesús luchaba más con la parte de la hipocresía de los fariseos, que si bien tenían una enseñanza, por así decirlo, sana, sí, al venir ellos de una clase media no tan ostentosa como los saduceos, sí se preocupaban más por enseñar al pueblo, por ir a las sinagogas de las provincias, por así decirlo, del interior de Israel, y de enseñar la ley. Entonces por eso Jesús dice préstenles atención. Pero al mismo tiempo esa parte de esperar a un Jesús como ellos se lo imaginaban los obstaculizó, porque en Juan 11:45 vemos que después de que Jesús resucita a Lázaro, dice que muchos creyeron en él, en Jesús. Y dice aquí, pero algunos de ellos, o sea, de los judíos que habían creído en Jesús, fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús, como diciendo, oigan, pues ya resucitó a un muerto, o sea, debemos creer en él. Pero dice que entonces los jefes de los sacerdotes, en el versículo 47 del mismo capítulo 11 de Juan, y los fariseos convocaron una reunión de consejo, como para ver, ¿no? Porque había resucitado un muerto. Y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Dijeron, este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Y aquí es donde la parte de los fariseos, que tenían una enseñanza sana, una doctrina buena, pero una hipocresía bastante fuerte y un ego grande, los impide ver, porque dice en el versículo 48 del mismo capítulo, si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él, y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar santo e incluso nuestra nación. O sea, tenían una enseñanza pura, limpia, pero su ego
los impedía ver al Mesías. Por eso es que tenían miedo de los romanos y no pudieron creer en Jesús. Lo que mencionas es importante, y creo que también dentro de la facción de los fariseos había ciertos fariseos que no pensaban de esa manera. Creo que un claro ejemplo es este personaje de Gamaliel, nieto de Gilel el Sabio, un patriarca de los fariseos muy grande, si no es que fundador de una escuela muy misericordiosa dentro de los fariseos. En Hechos 5:34 al 36 está este pasaje donde Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y es en esta parte donde Gamaliel, que también era el maestro de Pablo, empieza a decirles, ¿no?, que se detengan, que se han levantado varias personas, ¿no?, diciendo que son alguien. Y dice Gamaliel ahí al consejo de los fariseos, dice: porque si este consejo, o sea, refiriéndose a los apóstoles, es obra de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios no la podréis destruir, no sea que tal vez seáis hallados luchando contra Dios. O sea, como que creo que ahí había cierto contrapeso, ¿no?, de Gamaliel sobre Pablo, ya que Pablo quería acabar con los cristianos, mientras que Gamaliel representaba una facción de los fariseos, como que decía, pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Si es de Dios, va a perdurar. De hecho, ya que mencionan a Gamaliel, yo me acuerdo que una vez me estabas comentando lo que implicó que Saulo mencionara que Gamaliel fuera su maestro, o que Saulo fuera el discípulo de Gamaliel, ¿no? Que creo que era algo como de Lilul para esa época. El detalle está ahí en que para ser un fariseo no era como que cualquier persona podía ser farisea. En el aspecto de la educación hebrea de aquel momento, pues todos los niños iban a la sinagoga, donde eran instruidos desde que tenían desde pequeños, desde los 4 aproximadamente 5 años hasta los 12, que tenían como el Bar Mitzvah, lo que actualmente es, eran instruidos en la Torah, ¿no?, en el Tanaj, en la ley, en la Biblia, en la Biblia hebrea, pero también eran enseñados pues en las ciencias normales, ¿no?, sin matemáticas, ciertas cosas ahí que les fueran útiles en su vida, porque lo que sí es resaltable y es muy, muy evidente dentro de toda la historia es que nunca hubo judíos analfabetas. Pero cuando llegaban a los 12 años, estos jóvenes, los maestros, los rabinos, seleccionaban a algunos jóvenes que eran considerados Ilui. O sea, Pablo era un Ilui. Ilui es un término hebreo que significa elevado. O sea, que se utiliza o se utilizaba dentro del Talmud en jóvenes prodigiosos, en la Torah o lo que es el Antiguo Testamento. Y se identificaban desde pequeños, ¿no?, para que fueran enseñados por algún rabino, que tenían un buen ojo como para reconocer estas cualidades de excelencia en los jóvenes, que después se convertirían en los líderes espirituales del futuro. Entonces, eso es importante, ya que Pablo pues fue un Ilui desde pequeño y fue seleccionado, ¿no?, para ser enseñado y que llevara pues la directriz espiritual de los hebreos en algún momento. Y para eso estos jóvenes prodigios tenían que ir y seleccionar a un rabino, como el que querían ser, ¿no?, como un modelo, así como, yo quiero ser como él, voy. Entonces iban, se presentaban con el rabino y el rabino les hacía ciertas preguntas para ver si era un joven que valía la pena dedicarle tiempo de su vida. Entonces esa es la relación de Pablo con Gamaliel, y es una relación que viene desde muy temprana edad, ¿no? Casi desde los 12 años estuvo ahí con Gamaliel. Y que haber traído esta historia académica de este maestro Gamaliel fue lo que le ayudó, creo yo, mucho a Pablo en cuanto a, por así decirlo, escalar, o que le dieran la autoridad de ir a perseguir cristianos, ¿no? Porque decían, bueno, es el discípulo de Gamaliel, o sea, no era cualquier fariseo. Ya dentro de los fariseos, Pablo, como joven, estaba siendo no un fariseo común, sino un fariseo celoso, y aparte de ese celo y de lo que vimos como el lobo, traía un contexto académico muy bien concreto con lo de Gamaliel, ¿no? Y que es a donde nos va a llevar quizá la conversión, cuando Pablo va con estas cartas que le dan, porque quizá no era fácil que le dieran a cualquier fariseo. Sí, ve y persigue a los creyentes, porque implicaba algo jurídico, que implicaba también cómo lo iban a manejar con los romanos. Sí, fuera, ¿no?, también del Estado de Israel, ¿no?, porque iban hacia Damasco y a Siria. Y es en este camino a Damasco donde él va persiguiendo a los cristianos, donde se lleva a cabo
pues la conversión de Pablo. Y es el siguiente episodio donde trataremos acerca de este tema de la conversión. Que ya que dijiste eso, me imagino esto como esta imagen en la que nos quedamos, ¿no? Como ese lobo que va atrás de los primeros creyentes. Nos quedamos ahí en ese lobo fariseo que todavía no es el hebreo de hebreos, ¿no? Pero que sí es el judío, el Saúl, benjamita. Entonces estamos ahí en esa parte de Pablo y vamos a ver cómo es que llega a ser el hebreo de hebreos. Nos vemos en el siguiente episodio y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes.